Evangelio del 3 de septiembre de 2012, Lucas 4, 16-30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Esta parte del Evangelio de Lucas, del capítulo 4, es verdaderamente densa. Lo primero que habría que llamar a nuestra atención es la alegría de que Dios se ha encarnado y viene precisamente a rescatarnos. Es una buena nueva, porque no es por buenos que nos viene a rescatar, sino porque estamos oprimidos, porque estamos ciegos, porque somos pobres y estamos sufriendo. El Señor se ha vuelto compasivo. No se ha vuelto desde el principio, ha sido siempre compasivo, pero nos muestra esa misericordia de Él infinita en la encarnación de nuestro Señor Jesús. Vemos el contraste con estos paisanos de él. Nos deja Lucas entrever que ya se habían enterado de los milagros que Jesús había hecho en Cafarnaúm. Por eso todo el mundo estaba contento, estaba admirado. Y sin embargo, Jesús les advierte que ningún profeta es bienvenido en su tierra. Y les dice esas dos explicaciones de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. La de Elías, que se refiere a la mujer viuda de Sarepta de Sidón, es decir, una extranjera pagana, y también a Naamán, que es otro extranjero sirio, cosa que les enfurece tremendamente a los que se creían dueños de la salvación de Dios. Les molesta mucho que Dios dé esos regalos, esas gracias, esa misericordia a los que según ellos no eran hijos de Dios ni llamados a la salvación. Qué curioso, me recuerda la imagen del hermano del hijo pródigo, que no quiere entrar a la casa del padre precisamente porque regresó el hijo despilfarrador y el padre lo ha recibido con una fiesta. Pero ¿qué es lo que distingue a unos y a otros? ¿Y por qué el profeta no es bien recibido en su propia patria? Precisamente por la fe. Porque a la viuda de Sarepta, en presencia de Elías, cuando Elías le dice: hazme un pan, ella responde: en verdad delante de tu Dios te digo que solo tengo un poco de harina, voy a hacer una pequeña torta para mi hijo y para mí, y nos vamos a morir de hambre, porque era todo lo que le quedaba. Y sin embargo Elías le dice: no temas, el Señor te va a dar, no se va a acabar la harina ni el aceite hasta que no llueva, pero primero ve y hazme un pan para mí. Y ella cree. Un momento tremendo
tremendo verdaderamente. ¿Qué habrá pensado aquella pobre mujer? Si hubiera pensado de acuerdo a su razón, de acuerdo a su experiencia, por supuesto que nunca hubiera creído al profeta Elías. Pero ella hace ese brinco de fe, viendo lo poco que había en su olla, le cree al hombre de Dios. Y en ese creer se hace precisamente el milagro que salva tanto a ella como a su hijo. La misma situación con el sirio Naamán. Naamán se retiraba muy enojado porque tenía lepra. Sin embargo, Eliseo le manda a decir: báñate 7 veces en el Jordán. Y cuando sus criados le convencen de que no era tan difícil hacer aquello, y él accede, queda limpio. El sirio Naamán también vence precisamente su predisposición en contra, predisposición que estaba basada en la sola razón. He ahí otra vez un brinco grande hacia la fe. Sin embargo, estos otros, los paisanos de Jesús, que esperaban que todo se les diera porque sí, sin necesidad de tener que dar ese reconocimiento de fe, pues se enfurecen. Curioso aquí también notar, como dice, casi estoy seguro que es San Juan Crisóstomo el que lo comenta, dice: pero Jesús pasando por el medio de ellos se marchó. Esa turba lo quería matar en ese momento, pero no era el tiempo del Señor. Por eso Él puede pasar en medio de ellos sin que lo perturbe. Querido hermano, yo creo que el día de hoy estamos llamados a hacer un ejercicio fuerte de fe, a pedirle al Señor que nos ayude a creer más allá de nuestra simple capacidad de razón, para dar ese brinco también nosotros en la oscuridad, no fuera de la razón, sino precisamente alumbrados por la luz de la fe. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.